antes que me olvide. Bien. Bien, entonces, vuelvo a repetir. Entonces, vuelvo a repetir que en el caso de que un cuerpo rígido, que es un conjunto de partículas, que mantienen su interdistancia, como hemos dicho anteriormente, se mueva con un movimiento de traslación puro, entonces vamos a poder considerar que toda la masa, que todas las partículas del cuerpo están concentradas en un punto. Y vamos a poder considerar el movimiento de ese cuerpo como lo habíamos visto para el caso de una partícula. Eso lo han estudiado ustedes en Física 1. Entonces, aquí surgen muchas preguntas. Si bien la semana pasada no se los dije, pero vayan viendo, vayan escuchando estas cosas y incorporándola. Ahí van habiendo un montón de preguntas para parciales, para qué es lo que es un cuerpo rígido, qué es lo que es un movimiento plano, la diferencia entre movimiento plano y movimiento plano general. Por ejemplo, aquí podría surgir en qué caso puedo considerar al movimiento de un cuerpo rígido como si fuera el de una partícula, ¿sí? Moviéndose en el plano. Bueno, muchas preguntas que podrían surgir para un parcial. Bien, así que vayan aprendiendo estas cosas. Básicamente. Bueno, como lo que acabo de decir tiene que ver con el hecho del movimiento de una partícula en el plano, es que se pueden utilizar en el caso del movimiento de un cuerpo rígido, las ecuaciones que se utilizan para la partícula. Y acuérdense las ecuaciones que rápidamente repasamos, o sea, la ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, siempre que esta aceleración sea una aceleración constante. ¿De dónde surge esta ecuación? Rápidamente. Y del hecho, para que ustedes lo tengan y claro, y ustedes sepan rápidamente de dónde salió esta ecuación, que a veces se la presentan y no saben de dónde salió, pero es muy sencillo. Entonces, ustedes saben que la aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo, por lo tanto, la derivada de la velocidad será la aceleración por la diferencial de tiempo, la diferencial de velocidad quise decir, perdón. Entonces, si integramos esta ecuación entre un valor velocidad inicial y un velocidad final, y al tiempo entre un valor inicial y un valor final, que normalmente el inicial va a ser 0, y el final un tiempo t, cualquiera. Entonces, como la aceleración es constante, va a salir fuera de la integral, y nos va a quedar la integral de diferencial de b entre velocidad inicial y velocidad final, es básicamente la velocidad final menos la velocidad inicial, igual a la aceleración por la integral entre 0 y t de diferencial de tiempo, que directamente va a ser el tiempo menos 0, por lo tanto vamos a tener tiempo. Y de ahí surge esta ecuación, que me da la velocidad final respecto de la velocidad inicial y de la aceleración transcurrido un cierto tiempo, básicamente. Bien. Veamos la posición que va a ir ocupando, o sea, el cambio en la posición debido a ese movimiento, que es esta ecuación que tenemos acá. ¿De dónde surge esta ecuación? Y bueno, sabíamos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo.
de la posición respecto del tiempo. Entonces, la derivada de I será de la posición, el diferencial I, va a ser igual a la velocidad por diferencial tiempo. Pero la velocidad vale lo que tenemos acá, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por lo tanto, si reemplazamos en esta expresión el valor de velocidad y luego aplicamos integral entre I1, entre una posición inicial y una final del diferencial I, va a ser igual a la velocidad a la AB por diferencial T, o sea, hagamos distributivo acá, BI por diferencial T, y A sub CT, la aceleración por el tiempo por diferencial tiempo. Entonces esto vamos a tener, como la velocidad inicial es un valor constante, el diferencial tiempo lo vamos entre un valor inicial y final, 0 y un tiempo cualquiera, y lo mismo con el segundo término, donde la aceleración por ser constante sale fuera de la integral y lo que integramos es el tiempo. Entonces, esto va a ser, la integral de diferencial t va a ser t menos 0, que va a ser t, y la integral de t por diferencial t, acuérdense que es t al cuadrado dividido en 2. Por lo tanto, quedará la ecuación I igual a I1, I1 más B1 por T, más un medio de AC por T al cuadrado. Y finalmente hay otra ecuación que se utiliza mucho, y es de la velocidad en función, la velocidad final en función de la diferencia de posición. Acá está la posición en función del tiempo, acá está la velocidad en función del tiempo, y acá está la velocidad en función de la variación de la posición. Y esto es tomar las ecuaciones anteriores de velocidad igual a la derivada de la posición respecto al tiempo y de la aceleración igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué vamos a despejar de estas dos ecuaciones? El tiempo. De tal manera que, por un lado, el tiempo, el diferencial de tiempo va a ser de la posición dividido en la velocidad, y por otro lado, el diferencial tiempo va a ser la diferencial de velocidad dividida en la aceleración. Por lo tanto, igualando estos diferencial tiempo, vamos a dejar esta expresión que es el diferencial de posición sobre la velocidad igual a la diferencial de velocidad en la aceleración. Que despejándola y colocándola de esta manera, y luego integrando, vamos a integrar la aceleración de C constante fuera de la integral, y el diferencial I entre una posición inicial y una final, y la diferencial de la velocidad entre una velocidad inicial y una velocidad final. Y esto nos dará la integral de la posición, una posición inicial menos una posición final menos una posición inicial, y esta integral nos va a dar básicamente un medio de la velocidad final al cuadrado menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado. De ahí surge esta expresión, que es esta que está acá. O sea, rápidamente les muestro las ecuaciones que ustedes ya han aplicado y que podríamos aplicar en el caso de que consideremos un ejemplo, un problema de traslación pura de un cuerpo rígido. ¿Cómo lo vamos a tratar? Y lo vamos a tratar como si fuera un punto material. Bien. Esto es relacionado con el caso de traslación pura. Esto aprovecho para decirlo también. Esto generalmente, en el caso mío, yo, como todo lo que vamos a seguir mirando, por ahí yo lo tomo como parte de resolución de un problema. La teoría la tomo a través de tomar un problema. Entonces, a medida que me van explicando el problema, ustedes me van explicando la teoría y me van diciendo por qué van
va pasando esto o aquello, o por qué pasa aquello, que está basado en qué cosa y en este concepto. Básicamente, por ejemplo, en el caso de la traslación pura. Pero también yo les podría decir, bueno, ¿por qué no me demuestra por qué en un movimiento de traslación vamos a tener que las velocidades de los diferentes puntos van a ser iguales, o las aceleraciones de todos los puntos del cuerpo van a ser iguales? ¿Y qué me tendrían que ustedes desarrollar en el pizarrón? Y esto que acabamos de ver, ¿no? Me tendrían que explicar correctamente todo lo que acabamos de ver. La geometría, el porqué y la cinemática en relación con que este vector va a ser un vector constante tanto en módulo como en dirección. Menos mal que volví un cachito para atrás con esto, porque me estaba olvidando de mostrarle algo que después también lo vamos a ver y ya es interesante que lo vayamos viendo. De alguna manera está mostrado acá, pero yo no hice énfasis recién en la explicación. Y es el hecho de que, fíjense, este sistema auxiliar puesto con su origen O1 en A, cuando pasó de la posición 1 a la posición 2, se ha mantenido en la misma posición, es decir, sus ejes están paralelos a sí mismos, tanto en la primera posición y en la segunda posición. Esto tiene que ser así, y ya lo vamos a ver más adelante y lo van a poder entender un poquito más, porque si bien el vector posición relativo RB de A en este movimiento se ha mantenido con su orientación angular invariable, podría haber variado, ¿sí? Podría haber variado si no fuera un movimiento de traslación pura. Si hubiese sido un movimiento de rototraslación, van a ver que en el caso que tengamos un movimiento de rototraslación, este vector posiblemente no cambie en módulo, pero sí podría cambiar en dirección, lo cual significaría que este cuerpo, cuando pasó de acá a acá, no mantiene su posición, sino que ha variado su orientación angular, está en otra posición. Y este vector que define a este cuerpo, por lo tanto, va a tener una posición angular diferente a la que tenía en esta posición. ¿Y cómo mido esa situación? ¿Cómo mido esa situación? Y la mido si yo mantengo a este sistema auxiliar en la misma posición. Cuando pasa de la primera posición a la segunda, lo mantengo en la posición, o sea, manteniéndolo o moviéndose, si bien se ha movido, porque se ha trasladado el sistema con el cuerpo, pero lo ha hecho de tal manera que se mantiene paralelo. ¿Para qué? Para que nosotros, o el observador puesto en el punto A, vea realmente que este vector relativo ha cambiado su posición. Si este sistema auxiliar cambiase su posición, cuando pasa de esta posición a esta, yo no podría ver que este vector ha cambiado su posición angular. Entonces, para que podamos ver que ese vector o lo mantiene a la posición o la varía a la posición, es que este sistema auxiliar tiene que mantenerse paralelo a sí mismo. Ya vamos a ver que hay otros casos en que no es así. Yo me voy adelantando un poquito para que ustedes vayan introduciendo despacito en estos temas. Bueno, vamos al caso de flotación pura.
Entonces, en el caso de rotación pura, sería el caso de un cuerpo rígido, que como este que está dibujado acá, y que nosotros vamos a considerar que está en una posición fija en el espacio acá, en el plano o en el espacio. Es decir, su eje de rotación, el eje con respecto al cual rotan todos los puntos del cuerpo, se mantiene fijo en el plano o en el espacio. En este caso que tenemos dibujado, no solamente está pasando eso de que el eje, sería el caso en que yo tuviera este cuerpo desplazado y este eje Z, ¿sí? Que sería el eje del cuerpo, respecto del cual rotan todos los puntos del cuerpo, estuviera desplazado en el espacio. En el caso que tenemos dibujado nosotros, es un análisis simplificado, en el sentido de que ese eje respecto del cual rotan todos los puntos del cuerpo, lo hemos hecho coincidir con el eje Z del sistema. Esto nos va a ayudar a hacer más simple el análisis, porque directamente yo doy la posición de un punto cualquiera de este cuerpo respecto al eje Z. Si no, sería un poco más complicado definir al punto P respecto del eje Z. ¿Por qué? Porque primero tendría que referenciar el eje y después al punto del cuerpo respecto de ese eje. Entonces, una forma de simplificar el análisis, ¿sí?, es hacer lo que estamos haciendo. Solo para simplificar el análisis. Estamos haciendo coincidir el eje fijo respecto del cual rota el cuerpo, coincidente con el eje Z del sistema absoluto X y Z. Entonces, de la misma manera que se ha hecho el análisis para el caso de traslación de un cuerpo rígido, y hemos obtenido las expresiones correspondientes a velocidad, aceleración y a posición también, lo vamos a hacer para el caso de un cuerpo en rotación pura, y poder encontrar también cuáles son esas expresiones que me van a definir el movimiento de rotación, y por un lado, ¿sí?, y por otro lado, la velocidad y la aceleración que tienen los puntos que pertenecen al cuerpo. Ojo, que aquí hay que tener un concepto bien claro, que es lo que yo voy a tratar de que ustedes, si no lo tienen, si no lo tienen porque lo deberían tener, de acuerdo a lo que han visto en Física 1, pero hay mucha gente que por ahí no tiene claro esto. Entonces yo pongo énfasis en este tema, el tema de los parámetros que están relacionados con el movimiento de rotación pura de un cuerpo en cuanto a la rotación, ¿sí?, y a las ecuaciones que me van a definir la velocidad y la aceleración de un punto de ese cuerpo. Por eso hacemos una aclaración siempre, y es que el movimiento de cualquier punto del cuerpo, por ejemplo este punto P, que está ubicado a una determinada distancia del eje de rotación, ¿sí?, del cuerpo rígido, y que está girando alrededor de ese eje fijo, que está coincidiendo con el eje Z, va a depender del movimiento angular del cuerpo, o sea, al movimiento angular que tiene el cuerpo alrededor de ese eje. Esto lo vamos a entender un poquito más a medida que vamos avanzando. O sea, va a depender de la velocidad angular. La velocidad que tenga cualquier punto del cuerpo, o la aceleración que tenga cualquier punto del cuerpo,
va a estar en función de la velocidad angular que tenga ese cuerpo. Eso es lo que estoy diciendo, básicamente. Entonces, vamos a usar, como siempre, un sistema, como dije, un sistema coordenado de ejes absoluto, X y Z, en el cual dije, vamos a hacer coincidir al eje respecto del cual rota el cuerpo, o todos los puntos del cuerpo, con el eje Z. Bien, vamos a definir vamos a cortar, en este caso, para poder analizar, o sea, para ver qué punto vamos a analizar de ese cuerpo, ahora vamos a cortar ese cuerpo con un plano, definiendo una rebanada de ese cuerpo, donde vamos a considerar una cantidad de puntos que están contenidas en ese plano, en esa rebanada del cuerpo. Entonces, ese plano que vamos a utilizar para cortar al cuerpo es un plano que va a ser paralelo al plano XY. ¿Está bien? Va a ser paralelo al plano XY. Entonces, es, digamos, el plano que está a una cierta altura del plano XY y que me define la parte superior de esta rebanada. Supónganse que esto es como, fíjense, como si yo tuviera una torta, un bizcochuelo, y le corto una rebanada de esta forma. La parte superior de esa rebanada es ese plano con el cual yo corto al cuerpo y me define una superficie planar, una rebanada de ese cuerpo, donde está dibujada esta trayectoria circular. Esa trayectoria circular la describe un punto P cualquiera que yo he elegido, cuando este radio R, que define su posición respecto del eje de rotación fijo, que es justamente el eje Z, ¿sí? Ese vector R define la posición de ese punto P dentro de este plano, que es esa rebanada. Este vector R, además de estar contenido en este plano que yo dije, está contenido en este plano lateral, que es un plano que contiene a todo el eje Z, coincide y da por lo tanto esta cara. Es decir, es un plano que corta a este cuerpo, ¿sí? Según esta cara que está acá. Es este plano que es esta cara de la rodaja de bizcochuelo. Bien. Bueno. Entonces, ese vector también pertenece a este plano. Y ese plano forma con el eje, con el plano XZ, forma con el plano XZ, que sería este plano, un ángulo θ. ¿Sí? Básicamente. Entonces, vuelvo a repetir, el vector de posición R, está contenido en este plano, y ese plano forma con el plano XZ, un determinado ángulo θ. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a medir yo la rotación de este cuerpo? ¿Cuándo voy a decir que este cuerpo está rotando? Y cuando este θ tenga una variación. Esa variación la voy a tener a través de un diferencial θ, que es el hecho de que este plano gira un cierto diferencial θ y me define el plano que está atrás, la otra cara de esta rodaja de bizcochuelo, básicamente. Entonces, ese vector R, que dije que es perpendicular al eje de rotación y que define la posición del punto P,
y que está contenido en ese plano, que forma un ángulo θ con respecto al eje, al plano XZ. Bien, el cambio en la posición de ese plano, o sea, la variación del valor de θ, tomado como un valor diferencial, o sea, un valor pequeño, es lo que llamamos un desplazamiento angular. El desplazamiento angular que sufre un punto cualquiera del cuerpo al producirse la rotación de este cuerpo respecto de un eje. Bien, acá vamos a tener que hacer un análisis que lo que busca es darnos unos conceptos, y lo que buscamos es que ustedes, básicamente con esto, es que puedan tener la diferencia que vamos a ver entre lo que es un desplazamiento finito de rotación, o sea, un desplazamiento angular finito, y un desplazamiento angular diferencial, o sea, infinitesimal. Hay una diferencia importante, y es lo que más que nada se trata de mostrar, o que ustedes puedan ver y diferenciar, y a la vez tomar y hacer suyo este concepto, más que nada, más que todo un desarrollo matemático que vamos a ver, que lo único que trata es de explicar esto, pero más que el desarrollo importa que ustedes tengan claro este concepto. Y es que los desplazamientos angulares que son infinitesimales, o sea, que son un diferencial de θ, se los puede considerar como vectores. Y el hecho de que se pueden considerar como vectores es que podemos aplicar sobre ello lo que son las leyes de la suma vectorial, o sea, el álgebra vectorial, y que tiene en cuenta que yo puedo hacer la intercambiabilidad en las operaciones de rotación, básicamente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo, si yo le genero un movimiento angular a un cuerpo, y después le genero otro movimiento y llega a una cierta posición, yo voy a poder llegar a la misma posición si invierto las rotaciones. Tengo que llegar a la misma posición. Eso no sucede cuando los desplazamientos angulares son finitos, o sea, las rotaciones o desplazamientos angulares son finitos, o sea, son valores grandes, vamos a decir así. Entonces, esto, ¿cómo lo escribiríamos? Lo escribiríamos de la siguiente manera. Si yo tengo una rotación respecto a un eje definida por un diferencial θ1, siendo θ1 el desplazamiento angular diferencial θ que ha sufrido un cuerpo, o un punto del cuerpo, o un plano del cuerpo, ¿sí? Y luego le genero una variación angular definida por este ángulo θ2, que es un diferencial θ2 pequeño. En 10 minutos se nos acaba y les mando otro. Este diferencial, si yo hago primero el movimiento angular θ2 y después el θ1, el resultado es el mismo. O sea, yo llego al mismo lugar generando primero el giro respecto de un eje, θ1, respecto de otro eje, θ2, que hacerlo primero respecto del eje respecto al cual gira θ2, y finalmente el θ1. Esto, si hago desplazamientos finitos, o sea, valores importantes del valor del ángulo que se está girando, esto no es verdad. θ1 más θ2 no es igual a θ2 más θ1. Acá hay un ejemplo
muy didáctico que muestra básicamente esto y que lo hace a través de ver cómo un cubo hace giros respecto de los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, primero tengo un cubo y elijo una cara como una cara de referencia. Y vamos a ver qué le pasa, en qué posición queda esa cara tomada como referencia cuando hacemos los giros. El primer giro, θ1, es de 90 grados respecto al eje de la Z. Entonces, eso hace que esta cara lateral, al girar respecto del eje Z, quede en la parte posterior, al girar 90 grados con respecto al eje Z. Entonces, la cara queda en la posición correspondiente a la cara posterior del cubo. Y luego hacemos una rotación del mismo cubo en esta nueva posición, pero ahora con respecto al eje Y, también de 90 grados. Por lo tanto, el resultado de haber hecho primero el giro respecto al eje Z y a continuación respecto al eje Y, ¿sí?, es que la cara que habíamos tomado como referencia, que era lateral, queda en la parte inferior del cubo. Eso sería θ1 más θ2. Hagamos lo mismo, pero ahora vamos a invertir los giros. Tomamos la misma cara de referencia y hacemos primero el giro, pero respecto al eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Al girar respecto al eje Y, la cara queda en el mismo lugar. Sigue siendo la cara lateral. Y ahora, si hacemos el giro respecto al eje Z, la cara de referencia queda en la parte posterior del cubo. Entonces, esto sería haber hecho el giro θ2 primero y luego el θ1. Por lo tanto, si ustedes ven, el resultado que hemos tenido de hacer primero θ1 y luego θ2 con respecto a hacer primero θ2 y a continuación θ1, no llegamos a al mismo resultado. Entonces, los desplazamientos finitos no son no se los puede considerar como vectores. No respetan el álgebra vectorial. Para poder explicar de alguna manera el caso en que las rotaciones sean infinitesimales, lo que hay que hacer es aplicar el álgebra de vectores y explicarlo de una manera especial. O sea, hay que usar un poco bastante la imaginación para entender los dibujos. Vuelvo a repetir, lo que más interesa es que ustedes entiendan el concepto y sobre todo entiendan lo que vamos a ver aquí, más que la demostración, es que vean un concepto que se va a generar y que lo vamos a aplicar y que lo vamos a ver a continuación en los otros temas que vamos a ver dentro de lo que es la mecánica racional. Y es básicamente la definición de un vector y que tiene que ver justamente con el porqué de la dirección del vector diferencial de desplazamiento, y por lo tanto de la velocidad angular y de la aceleración angular. Entonces, esto que acabo de decir está íntimamente relacionado con esto. Entonces, nosotros vamos a considerar que tenemos un punto P cualquiera de un cuerpo, el cual sufre un primer giro, diferencial θ1, y el vector pasa de la posición R a la posición R1. Entonces el punto P pasa de esta posición a esta posición, que acá lo vemos más
agrandado. ¿Sí? Y luego tenemos una segunda rotación definida respecto de otro eje, que va a ser una desviación angular diferencial θ2. Donde el vector R1 va a pasar a la posición R2. O el vector R va a pasar a la posición R2. A través de ese giro, básicamente. Bien. Esto que estamos viendo acá pequeñito, lo hemos agrandado acá justamente para definir esto, para tratar de explicar esto. Vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver más adelante para también tratar de explicar otros conceptos que están íntimamente relacionados con esto también. Cuando el vector R, ¿sí?, pasa de la posición R a la posición R1 debido a un giro diferencial θ1, ¿sí? O sea que ese plano que corta a este cuerpo según una dirección que está sobre la que está contenido este eje, sería esta cara. Cuando ese plano rota, generando este diferencial θ, ¿sí?, el vector R ocupa una nueva posición, que es la R1. Entonces el punto P sigue una trayectoria circular con centro en el punto O, que es el centro del eje, respecto del cual rota el cuerpo, y sigue una trayectoria circular que define un arco, ¿no? Ese arco también tiene una cuerda. Acuérdense lo que era arco, lo que era cuerda. Bien, ahora también sabemos que el arco, yo puedo dar el arco, el valor del arco, como el producto, ¿sí?, de el valor del radio por el ángulo correspondiente. Entonces, por eso ponemos que ante una primera rotación diferencial θ1, el punto P, ¿no es cierto?, se desplaza una distancia R por diferencial θ. R por diferencial θ, porque teóricamente es el valor de este arco. Este R se ha desplazado un valor que es el valor del arco. ¿Y cuánto vale eso? Y vale escalarmente, estamos hablando, vale el valor del radio por el ángulo diferencial θ1, por el valor correspondiente. De cualquier manera, pero en este caso nosotros estamos hablando de movimientos infinitesimales. Entonces, el valor del arco y el valor de la cuerda se confunden. O sea, ese arco y el valor de la cuerda valen lo mismo, para un desplazamiento infinitesimal. Entonces este valor P1, ¿sí?, lo puedo expresar a través de este módulo que es R por diferencial θ1. Esto. El tema es que yo le puedo dar carácter vectorial a esto. Y para darle carácter vectorial y poder expresar esto como un